en la época de estudiante, que todo queríamos ahí plasmado. Después en la práctica, con la técnica del nivel, aprendimos que ese verbo, así como vos estás diciendo, no era precisamente de esta habilidad o no era precisamente de esa aptitud. Y se nos hizo un enmarañado ahí en Un la cabeza, rollo. entonces descartamos, porque vos no podés encerrarte en estos verbos para utilizar. Y como ella estaba diciendo, este verbo te puede servir para el otro también. Entonces, lo único que nosotros hacemos ahí es confundirnos más. Sí. Están también los verbos que vienen ya planteados en los programas de estudio de la educación media, es completita. El programa de estudio de la educación media trae las explicaciones de cada verbo, ¿verdad? Distribuido, o sea, desmenuzado en actividades. El material de evaluación de las competencias de la escolar básica también traen los verbos, la explicación de cada verbo y qué implica cada verbo. Entonces, únicamente de esa manera vamos a ir reconociendo, ¿verdad? ¿Qué implica y analizar? ¿Qué implica identificar? ¿Qué implica determinar? Entonces, una vez que yo voy viendo, porque esa tiene que ser a partir de ahora mi material de apoyo, ¿no? Analiza, decía, por ejemplo, dice, reconoce el tema del texto. Bueno, entonces voy a tener que buscar en ese material qué implica reconoce. Voy a identificar cuáles son las actividades de reconoce y bueno, y después ubico, reconoce el tema del texto. Ah, este es de conocimiento porque tiene que conocer el tema para poder decir que reconoce dentro de un texto un tema y que pueda cambiar nuevamente a otro tema. Entonces ahí estamos hablando de reconoce. Entonces, la práctica te va a llevar únicamente a que vos puedas tener tus materiales de apoyo, porque me dice Freddy, bueno, vamos a hacer un material para identificar. Entonces me tengo que sentar con primer grado, con segundo grado, con tercer grado, con cuarto, con quinto, con sexto. De repente hay capacidades que van ampliando nada más, o sea, con primer ciclo y con segundo ciclo, mínimamente dos lo que vamos a trabajar, porque lo que se amplía son las competencias nada más, el alcance de las competencias, o sea, la competencia es por ciclo, no hay problema en eso. Entonces, lo que se amplía un poquito nomás son algunas capacidades dentro de los grados, pero sí sería bueno trabajar en las instituciones por ciclo, identificarlos o clasificar los verbos, ¿verdad? Perdón, las capacidades, porque las capacidades son lo que tenemos que clasificar en este caso, pero va a llevar tiempo. Quisiera sentarme con una institución a hacer eso, ¿cierto? Es un Sí, compromiso profe, que yo podemos hacer. entiendo eso, pero como dice Freddy, yo creo que no somos los únicos perdidos en ese sentido, perdidos precisamente, pero como futuros evaluadores, profe, necesitamos tener esa seguridad. ¿Cuál Sí, es competencia, por ejemplo? Porque si yo en mi institución me dice, ah, vos estudiaste evaluación, vení a ayudarme, y ahí yo me quedo así, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y, y si yo soy un profesional, tengo que saber, profe. A eso nomás, yo apoyo lo que dice Freddy. Le dedicamos un día, no sé, un día X y nos sentamos y decimos, bueno, esto es tal cosa y para poder tener claro, profe. sí, se puede. Se puede tomar un grado como ejemplo y podemos trabajar. O un área como ejemplo y podemos trabajar sin problema. O inclusive ahora ustedes me dan algunos ejemplos y podemos ir identificando, porque eso es lo que se hace en la práctica. Entonces, vamos a leer esta capacidad. Entonces, todos juntos identificamos esta capacidad es de habilidad o esta capacidad de destreza. Hablamos de destreza cuando la fuerza física está presente, o sea, cuando hay movimiento. Destreza fácilmente se identifica. Trabajamos destreza en cuanto a educación física, trabajamos destreza en cuanto a artística, de repente en lengua, cuando el trazado, por ejemplo, entonces hablamos de destreza. Pero decía también otro, escribe adivinanzas. Por ejemplo, escribe puede ser una destreza, pero ¿escribe qué? ¿Qué viene después? En este caso dice, escribe adivinanzas. Entonces ya no es solamente una destreza, ya pasa a ser una habilidad. Ya pasa a ser una habilidad de poder llegar a escribir adivinanzas. No todos podemos llegar a escribir una adivinanza. Podemos repetir
pero más difícil escribir una adivinanza. Entonces ya lleva a una habilidad. Entonces, por eso siempre... ¿Cuál es la diferencia así rápida y con un lenguaje sencillo, ¿verdad? Entre destreza y entre habilidad? Algo así que vos le vas a decir a la maestra ya, ¿verdad? Y que nosotros podamos interpretar también. A cualquier maestra de donde vos hayas visitado, por ejemplo, para que yo pueda interpretar. ¿Cuál es la diferencia más práctica para que yo pueda decir, no, esta es una habilidad y esta es una destreza? Bueno, la destreza te lleva a hacer un movimiento físico, a tener que utilizar sí o sí el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de habilidad es un poco más amplio. No solamente movimiento, sino que la capacidad de poder hacer. No solamente movimiento del cuerpo, sino que también, vamos a decirlo, neurológico, del saber hacer, del poder hacer. Como embargo, interpreta, por ejemplo. Sí, como interpreta. Sin embargo, la destreza es solamente movimiento del cuerpo. Únicamente necesita del cuerpo para poder lograr. Entonces ahí estamos hablando de destreza. O sea, hay una diferencia y el cuerpo necesita de hacer algo, entonces hablamos de destreza. Pero cuando vos ya necesitas pensar, repensar, plantear para hacer esa cosa, ahí es una habilidad. Entonces, eso es el ejemplo más sencillo que se puede dar. Entonces, por ejemplo, hablamos de realiza movimientos izquierda-derecha en educación física, es una destreza. O realiza el paso básico de la danza, es una destreza. Porque puede ser que a algunos les salga, a otros no. ¿Cuándo va a ser una habilidad? Por ejemplo, escribe poesías, porque escribir es una destreza. Escribe sin levantar la mano, de repente le ponemos en indicador en primer grado, entonces ahí va a ser una destreza. Pero cuando me dice ya escribe poesías, teniendo en cuenta el contexto, ahí es una habilidad. Esa es la diferencia entre destreza y habilidad. Y conocimiento está en casi el 90% de las capacidades. Necesariamente necesita conocer para poder hacer. Entonces está compuesto en casi todas las capacidades está el conocimiento. Aptitud y actitud muy poco encontramos dentro de las capacidades en los programas de estudio. Más bien nosotros le damos un indicador actitudinal o un indicador aptitudinal. Entonces muy poco encontramos como aptitud o como actitud dentro del programa de estudio. Ya le vamos dando en los indicadores a esos dos componentes. Bueno, espero que haya respondido a tu pregunta. Otra consulta. Podemos hacer, yo no tengo problemas en hacer con ustedes el identificar los componentes, las capacidades. Podemos hacer un sábado como taller o podemos hacer un día de la semana como taller, sin problemas. Pero va a ser exclusivamente para eso. Fuera de nuestro horario de esto. Sería para continuar después de las 10 o sería para la tarde o una tarde-noche. Y elegimos un grado o un curso para poder hacer. Y un área, porque si no nos vamos a volver locos si elegimos el programa en sí. Profe, ya está ya para esta tarde-noche. Tarde-noche. Así deja Freddy su fútbol, Gustavo, José, y eso ya se quedan todos prendidos. Tengo liberados generalmente tarde-noche, martes y jueves. Son los únicos días liberados. Se salvaron, muchachos. Martes y jueves. O sea, ya de visita lo que no van a poder hacer. El jueves puede ser. El jueves más romántico. Muy bien, el doctor Gustavo. ¿Viste, profe? El jueves más romántico. Pues. Entonces, jueves. Dijo vamos a sacarlo. Perdón. No fue Freddy, Gustavo, pues. ¿O no? De hecho, está Freddy, pea. Bueno. Gustavo pues tiene su club de fan y ahí están ahí pendientes. Aunque ¿verdad? no diga él, entonces. Tengo Shimbon de allá, entonces hay mende ahí. Bueno, vamos a sacarle a Gustavo su día de visita. Bien, entonces dejamos eso para que el jueves, vamos a ponernos de acuerdo, entonces el jueves y trabajamos sin problemas.
¿Hay una consulta más antes de pasar? ¿Alguna otra dificultad que encontraron? El último decía, después de hacer de identificar las tres actividades principales, escribe el concepto de un indicador. Allí va el concepto de lo que ustedes creen que es un indicador. En la última tarea, en la última parte, porque algunos me pusieron otra vez de los tres principales, me volvieron a copiar un indicador, ¿no? ¿Qué es un indicador según lo que ustedes trabajaron? Es lo que les piden en el último. Entonces, si hay algunos otra vez con alguna debilidad o que se dieron cuenta de que no está bien el trabajo, pueden volver a hacerlo y alzar, sin problemas. O esperan el jueves, hacemos y después alzamos. Entonces, no hay problema. ¿Podemos editar la tarea, profe? ¿Podemos cambiar? Pueden eliminar el que alzamos. Pueden eliminar y pueden volver a alzar. Qué genial, porque encontré horrores en mi trabajo, no errores. Pueden eliminar y pueden volver a alzar, sin problema. Bueno, Profe, si no hay... una preguntita antes de pasar. Yo no hice esa ficha de SQA, ¿era? Sí. ¿O cuál era? Yo no llegué a completar porque yo me estoy recuperando de un cuadro de neumonía, ¿verdad? Y estuve luego totalmente perdida, por decirte. Y esa ficha yo no completé. ¿Existe la posibilidad de que yo siga, o sea, que complete todavía y poder hacer el foro o ya terminó su tiempo? El foro puedes completar. Tu S y Q es difícil porque no estuviste en clase, pero tu A, de acuerdo a lo que leíste, puedes completar. Bueno. Están los materiales que vos podés leer e incluso están las grabaciones que puedes ver y puedes hacer tu que aprendí. Bueno. Puedes hacer. ¿Otra consulta? ¿Ya no? Bueno, entonces entramos a lo que es escolar, educación media. Profe, una pregunta. Sí. Este PowerPoint, ¿dónde nosotros podemos acceder, profe? PowerPoint. Este PowerPoint que vos estás en cada clase que estás mostrando. Es mío propio, es mi elaboración. Ah, ya. O sea, todo lo que los materiales que yo les doy es del PowerPoint, de que yo hago un resumen. Les puedo pasar, sí, sin problemas. Les puedo Sí, pasar. porque así hacemos el repaso, pues. Yo estaba buscando para hacer un repaso, ¿verdad? Y por eso nomás, profe, no es por nada. Sí, les puedo pasar con material de apoyo, sin problemas. En PDF les voy a pasar. Bueno. Gracias, profe, genial. Bueno, la educación media también tiene sus características que generalmente también en donde se encuentran debilidades en este nivel en cuanto a lo que es la evaluación. Entonces vamos a tratar también de hacer lo máximo posible de poder comprender este nivel, de poder reconocer según las resoluciones, porque eso es lo que tenemos que manejar muy bien, las resoluciones, para poder manejar también el nivel de la educación media. Tenemos que identificar que tenemos dos bachilleratos, el bachillerato científico y el bachillerato técnico. Y cada uno de los bachilleratos tiene unas características totalmente diferentes en cuanto a lo que es la evaluación. Estamos hablando de la evaluación. Son características diferentes que debemos de manejar. Entonces vamos a trabajar primeramente con bachillerato científico, que también tiene sus énfasis, y luego vamos a entrar un poco en lo que es bachillerato técnico. ¿Qué conocen ustedes de la educación media? ¿Quién está en la educación media? ¿Quién trabaja en el bachillerato científico o técnico? Que nos pueda dar alguna experiencia. Bueno, en MEC Digital nos publica, está publicado de esta manera la educación media. La educación media en sus modalidades, tiene como objetivo la incorporación activa del alumno a la vida social y al trabajo productivo o a su acceso a la educación del nivel superior. Tenemos que partir de allí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal de la educación media? Entonces, es la incorporación del alumno a la vida laboral
o también a la educación superior, al nivel superior o al nivel universitario. Ese es el objetivo principal de la educación media. Dura 3 años, un solo ciclo. Se constituye por cursos, en este caso primero, segundo y tercer curso. Consta de modalidades, les hablé que son dos modalidades, el bachillerato científico y el bachillerato técnico. Nuevamente, cada modalidad consta de énfasis. En el bachillerato científico están los énfasis en letras y artes, énfasis en ciencias sociales y énfasis en ciencias básicas y tecnologías. Son los bachilleratos que más encontramos a nivel país. En casi todas las instituciones públicas tenemos mínimamente un énfasis de este bachillerato. Y técnico, algunos colegios, algunas instituciones públicas o también algunas privadas tienen uno o dos énfasis según también el tipo de servicio que ofrece. Entonces el bachillerato técnico consta de servicio industrial, de servicios y agropecuario. Y nuevamente se subdividen estos énfasis. Por ejemplo, de servicios son lo que más tenemos, que es administración, contabilidad, salud, son los que más tenemos. Ahora, lo que más se trabaja son el bachillerato técnico de servicio. Los criterios de promoción para los estudiantes del bachillerato científico. Para trabajar criterios de promoción del bachillerato científico tenemos que nuevamente reconocer que actualmente está la resolución 602. Estamos en tiempo de pandemia, sigue vigente la resolución 602. Pero esta resolución nos dice que considera y sigue considerando la resolución 101/2014, que es de los criterios de promoción del bachillerato científico. Entonces, vamos a manejar esa resolución 101/2014. Nos dice la resolución, los aprendizajes a ser evidenciados y valorados por disciplinas y por curso refieren a las capacidades establecidas a nivel nacional, departamental e institucional y a las competencias generales establecidas para el nivel. Hay una diferencia aquí entre la escolar básica y la media. La escolar básica, el programa se presenta por competencias, por ciclo, alcance de las competencias que van por grados y las capacidades. En el primer y segundo ciclo están las capacidades básicas y las capacidades no básicas. En el nivel medio, el programa se presenta por las competencias generales para el nivel, las capacidades a nivel nacional o de estándar, también se lo conoce. Y tenemos otras dos más que no están en el programa de estudio, que son las capacidades departamentales y las capacidades institucionales, en donde muchas veces la mayoría de las instituciones es donde tiene dificultades, ¿no? Porque te presenta 3 tipos de capacidades y dentro de los criterios te dicen que tenés que considerar los 3 tipos de capacidades: nacional, departamental e institucional. Entonces, yo conozco las nacionales o de estándar porque están en el programa de estudio. Pero sin embargo, muchos docentes no tienen sus capacidades departamentales. Y sin embargo, hay un porcentaje en cómo distribuir para poder calificar a los alumnos. Se distribuye, creo que está después. En el plan común y en el plan específico, los aprendizajes a ser valorados por disciplinas manifestarán las capacidades establecidas a nivel nacional, departamental e institucional, mientras que en el plan optativo se valorará la adquisición de las capacidades establecidas por disciplinas a nivel institucional. Otra característica del nivel medio que se presentan presentan 3 características: el plan común, que son las áreas comunes; el plan específico, que viene de las áreas específicas de cada énfasis; y un plan optativo, en donde la institución tiene la posibilidad de poder incluir 1 o 2 disciplinas más dentro del programa de estudio, o sea, dentro del currículum. Y este plan común y específico ya vienen con sus capacidades, ya están establecidos en el programa de estudio,
Sin embargo, el optativo se considera las capacidades a nivel institucional. Entonces, hay que también reconocer las características a nivel medio, entonces están establecidas en competencias generales, capacidades nacionales o de estándares, capacidades departamentales e institucionales. Se componen de 3 tipos de planes: plan común, plan específico y plan optativo. Tanto en el bachillerato científico como en el bachillerato técnico se componen de esto: plan común, plan específico, plan optativo. Las capacidades referidas. Profe, una consulta antes de pasar. Las capacidades estándares, Sí, esto ya te trae el programa. Las departamentales también establece el MEC o se toma en ese Consejo de Educación. ¿Y en quién las elabora? Y porque las institucionales se elaboran en consenso en la institución, ¿verdad? sí. Bueno, las departamentales las elabora el Consejo Departamental, que componen de docentes, debería de ser así, componen docentes, directivos, supervisores y el representante de la dirección departamental, ¿verdad? Entonces, cada departamento tiene sus capacidades, o sea, tienen elaboradas sus capacidades del departamento. Generalmente son o por áreas o áreas específicas con mayor relevancia. El departamento central, por ejemplo, tienen elaboradas sus capacidades con algunas áreas de relevancia, de mayor relevancia. Entonces, generalmente se opta dentro del plan común unas capacidades, vamos a decirle de estándar también, porque generalmente se opta más por el área de ciencias sociales. Entonces hay unas capacidades exclusivas para eso. En el área del técnico es donde hay más dificultades, porque se deberían de considerar, aparte de lo que es el área de ciencias sociales, algunas áreas específicas. Sin embargo, consideramos a nivel macro nada más estas capacidades que se fueron elaborando en el departamento central. Yo estoy hablando del departamento central. Lo que tenemos es del año, si no me equivoco, 2017, 2018, son los últimos que tenemos elaborados. Y hay uno así a nivel general. No te dice que este es para ciencias sociales, sino que es una elaboración hecha por un consejo departamental. Entonces se considera en ambas modalidades. Y la institucional, como bien lo dijiste, se trabaja en consenso con los docentes del nivel. Generalmente para el plan optativo se considera algunas capacidades y otras capacidades también que es más bien para trabajar el aprender a hacer. Antes se trabaja el aprender a hacer con las capacidades institucionales. Por ejemplo, se trabaja la puntualidad, el uso del celular, la conducta del alumno se considera dentro, pero hay que saber también trabajar cuando hablamos de capacidad y tiene que ser amplio, no solamente concretar en una actividad. Entonces también son pequeñas cosas que tenemos que ir subsanando. Pero de esa manera se trabaja. Ya tenemos en el programa ya tenemos a nivel de estándar, a nivel nacional. La departamental también tenemos en el departamento central y la institucional depende de cada institución. Bien, continúo, si no hay otra pregunta. Nos dice allí las capacidades referidas a la disciplina orientación educacional y sociolaboral, servicio social y productivo, dentro de lo que es bachillerato científico, también serán valoradas con fines de promoción. Las capacidades nacionales están establecidas en el documento denominado Actualización Curricular del Bachillerato Científico de la Educación Media, que data del 2014. Está la resolución 101 y con la resolución 101 sale esto, que se llama Actualización Curricular del Bachillerato Científico, en donde están todas las áreas del bachillerato científico con sus respectivas capacidades. Entonces, allí van a encontrar dentro de este material completito las capacidades de estándar o capacidades nacionales.
que yo les voy a compartir a ustedes, no se preocupen. Bueno, en la distribución un poquito del bachillerato científico, para que podamos manejar un poco. Tenemos el plan común, aquí. Tenemos un plan específico y luego tenemos el plan optativo que está abierto a las decisiones de la institución. Esto en cuanto a ciencias sociales. Plan común va para ciencias sociales, plan común va para ciencias básicas y plan común va para énfasis en letras y artes. Entonces esto no cambia. Lo que va cambiando es esta parte del plan específico. Hay áreas que en ciencias sociales tenemos que no se desarrolla en ciencias básicas, que lo mismo tampoco se desarrolla en artes. Entonces, esto es lo que yo fui incluyendo un poquito aquí. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas específicas en ciencias sociales y en básicas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 totalmente diferentes también. Entonces, la diferencia está en el plan específico que los programas de estudios traen sus capacidades específicas o sus capacidades estándar nacional. Ahora, siempre está en la nebulosa o siempre está entre los compañeros. El plan común es igual en el bachillerato técnico. Esa es la pregunta que siempre se hace. Voy a evaluar de la misma manera en el bachillerato técnico el plan común, así como el bachillerato científico. Y bueno, hay documentos en donde nos dice que hay una forma de evaluar en el bachillerato científico y hay una forma de evaluar en el bachillerato técnico. Y muchas veces y hasta ahora, esa respuesta que se da a la pregunta de los compañeros, muchas veces incluso de mí surge cuando se dice el plan común, voy a evaluar de la misma manera. Bueno, si considero las resoluciones no son iguales. Pero si voy a considerar como plan común, voy a evaluar de la misma manera. O sea, ahí está la gran incógnita y la interpretación de cada supervisión. Porque hice una, vamos a decir, una encuesta entre varias supervisiones y bueno, voy a decir entre 7 supervisiones. Y de las 7 supervisiones, 7 respuestas diferentes. Se fueron trabajando según interpretaciones. Y voy a llegar al por qué después. Pero esa pregunta lanzo para que ustedes también puedan darme alguna respuesta. Bueno, dentro del bachillerato científico y técnico está a lo que llamamos proyecto educativo como estrategia de evaluación de los aprendizajes. Así o sí, necesariamente el alumno debe pasar por esto para que pueda cerrar su ciclo o su nivel. Tiene que defender su proyecto. Eso siempre es lo que llegamos. Entonces, ¿dónde se trabaja? ¿En qué curso? En el tercero. En el tercer curso del bachillerato se trabaja proyecto educativo en donde los alumnos deben elaborar e implementar un proyecto de manera grupal, porque así está planteado, a fin de que demuestren las competencias adquiridas en el nivel y puedan ser valoradas. Elaborar, implementar y evaluar el proyecto en el tercer curso. La conformación de los grupos de trabajo estarán integrados preferentemente por un máximo de 5 estudiantes. O sea, la resolución ya nos dice cómo trabajar. Debe ser grupal, máximo de 5 integrantes. El tema del proyecto debe tener relación con el énfasis al bachillerato que esté cursando el alumno. Si es ciencias sociales, pues debe tener o debe estar relacionado a lo que es algo social, una acción social. Mismo básico, mismo artes y letras. El proyecto educativo se organizará en 3 fases. La primera fase diseño, la segunda fase implementación y la tercera fase difusión. Hay instituciones que se organizan desde el primer curso de la media, en donde ya se trabaja proyecto, diseño del proyecto. Entonces el alumno llega al tercer curso ya implementando y a lo último ya difundiendo lo que realizó o los logros que se obtuvo. Excelente, pero eso es uno de 100 colegios.
el diseño, trabajar desde el primer curso, la implementación, entonces ya vamos trabajando el segundo y el tercero cerramos con la difusión y con la presentación de los logros y algunas debilidades. Pero sí o sí en el tercer curso trabajamos estas tres fases, diseño, implementación y difusión. Se distribuye para poder trabajar estas fases. El 70% se refiere al diseño. El 70% de la evaluación debe estar cargado al diseño. Y el 30%, el 70% al diseño e implementación. Debe estar cargado a la evaluación. Y el 30% a la difusión. ¿Qué me dice para poder pasar mi proyecto? El proyecto es como un área más. Me dice que el alumno tiene que lograr el 80% de las capacidades. Entonces, el alumno al diseñar e implementar ya tiene logrado un 70%. O sea, necesariamente debe de presentar, debe de hacer su presentación oral para que pueda tener una calificación mínima 2. Puede ser que me haya hecho todo el proceso de difusión, de diseño e implementación, pero necesita de esa presentación oral. Sí. A lo que decías, ¿verdad? Implica tres partes: la elaboración, la implementación, ¿verdad? Y la evaluación del proyecto, ¿verdad? Sí. Y es así como estás diciendo, se interpreta, cada institución inclusive otra vez interpreta de la manera que leyó, ¿verdad? Y en los años que yo estuve en media, pues yo estaba en media y tercer ciclo, para mí era como un trabajo práctico más. Empieza más o menos en septiembre, el trabajo en apuro es como una monografía y después lo defender. Nunca vi la implementación. Ahora sería tan interesante como decir, empezar a madurar, haber madurado estos años, ¿verdad? Porque no sé cómo es ahora, y poder trabajar desde el primer curso y ejecutar ese proyecto, qué sé yo, durante el primer semestre del tercero, y evaluar y ver el impacto y cosas así, ¿verdad? ¿Por qué te parece que no se logra todavía eso? ¿Qué vos pensás, profe, de tu visión desde afuera, ¿verdad? Bueno, depende mucho del liderazgo, primero, del liderazgo de la institución, de poder reconocer. Estos criterios debemos de manejar. Una vez que el liderazgo, el gestor educativo maneje estos criterios, pues va a plantear de otra manera con su equipo de trabajo. Depende también de quiénes son los docentes que van a trabajar con o van a llevar adelante este proyecto, aunque si nosotros consideramos todas las áreas deben involucrar para el proyecto, porque cada área tiene que dar una capacidad para poder trabajar dentro del proyecto. Está establecido de esa manera, trabajar por capacidades según las áreas. Entonces, depende mucho de esa organización institucional para que pueda llegar a cabo, porque como vos decís, mucho no se le da ese espacio a este proyecto educativo recién allá en el tercero, porque en el tercero es donde realmente se le da el peso calificativo, el peso para que pueda pasar el alumno. Allí se acuerdan de que hay un proyecto. Pero sin embargo, cuando la institución plantea de una manera como que sea, el proyecto sea para que el alumno pueda, después de llevar como una competencia lograda, se puede trabajar desde el primer curso. Yo sé de instituciones que trabajan desde el primer curso y también sé de instituciones que los docentes se apuran y hacen. Participé en defensa de proyectos en donde a un alumno le pregunté, ¿y cuál fue el impacto? ¿Cuál es de tu objetivo? Y se dio la vuelta y dice, profe. Y ahí ya te das cuenta que no hizo el alumno, hizo el docente. Sí. Hay también instituciones que trabajan desde el, ¿cómo se llama? Séptimo, octavo, noveno, séptimo grado. El colegio religioso, un colegio religioso acá en Capiatá, estoy hablando, por favor. Era que ellos trabajaron con los proyectos desde el séptimo. A mí me sorprendió porque yo tenía conocimiento de que esto tendría que darse en la media. Y me dice mi hijo, mamá, aguardame un ratito que estoy haciendo, no recuerdo qué tenía que hacer, algo de elaborar, no sé si era introducción o qué. Y
pero hijo, yo ese hice para la defensa de mi tesis, le dije. Ay, mamá, pero nosotros ahora ya estamos trabajando en eso, me dice, como si estaban re preparados. Llega ahora al último año y ellos ya están más bien como una empresa creada. Ellos ya están prácticamente lanzando al mercado un producto que vos ya podés consumir. Entonces, como estás diciendo, prácticamente depende de la institución o del liderazgo que tenga en la institución. Porque esto del nivel medio nomás, yo estaba esperando que él organice, que haga eso recién en el primer año. Pero para el primer año, como se encontró también con compañeros que ni idea tenían del tema, y ahora en el tercero que ya están desesperados y les dicen ellos, hay varios alumnos que pasaron por ese colegio y más bien son los guías otra vez en esto. Sí, así es. Bueno, de hecho que si vamos a considerar proyectos desde el primer grado se trabaja proyectos. Está estipulado dentro de la malla curricular desarrollo personal y proyecto comunitario, a que se le dedica horas cátedras, horas dentro del horario de clases, ¿verdad? Dentro del horario semanal. Ahora, el tercer ciclo sí ya debería de trabajar proyecto comunitario, porque tenemos dos áreas que pueden trabajar de esa manera, ¿verdad? Tenemos el área de desarrollo personal y proyecto comunitario y tenemos el área de trabajo y tecnología. El trabajo y tecnología también tiene prácticamente con una visión de microempresa. Entonces se debería de trabajar también proyectos. Pero eso lleva tiempo, sí. Sí. En el nivel medio, no, a ver, vamos, la parte del bachillerato. Medio. Mi hijo, por ejemplo, cursó en escuela pública. En el primer año ellos elaboraron el proyecto y ejecutaron, pero no fueron evaluados, o sea que no defendieron, mejor dicho. Segundo año, la misma cosa. El tercer año, ahí recién ellos elaboraron, ejecutaron y luego defendieron su proyecto. En forma pública me refiero. ¿Por qué esa diferencia, siendo que tanto el primer año como segundo año considero yo que es muy importante? Yo en este caso hablo como mamá porque estuve muy atrás de él y yo le preguntaba y él me decía, mami, esto prácticamente no tiene puntaje. Ellos hacían nomás tipo voluntad, no era exigencia para defender. Sin embargo, en el tercer año ellos defendieron y decían ellos decían, sí, ahora sí tiene puntaje. Es como le ponían otro interés cuando tenían que defender. Sí, de hecho que en el tercer curso es donde tiene para calificación, donde se evalúa realmente con fines de calificación, de promoción prácticamente. En el primer y segundo curso sí se trabaja lo que es, y muy bien por tu institución, que trabajó el diseño e implementación y le estuvo dando ya las herramientas para que en el tercer curso ellos ya puedan trabajar fácilmente este proceso de diseño, implementación y evaluación. Ahora, lo que tenemos que sacar, erradicar, es ese de que se muevan los alumnos por puntos. Porque la evaluación no es dar puntos. La evaluación va más allá. La evaluación es ese proceso que te va a llevar a que poder identificar si el alumno aprendió o no aprendió, qué hice yo y qué no hice para que el alumno pueda hacer. Por eso que es más amplio, es grande el compromiso de la evaluación. Y nosotros estamos todavía en ese proceso, como docentes estoy hablando, en ese proceso de que si no le puso punto y que le puso punto y que el alumno hizo solamente por puntos, ¿no? Estamos en el proceso de que el alumno, sentate, te saco puntos. Si no te vas al desfile, te saco puntos. Si no estás en la formación, te saco puntos. Y no es eso. Entonces el alumno no identifica que es algo positivo para su persona, sino que el profesor o la profesora quiere o no quiere. Entonces, eso tenemos que erradicar, ese proceso de que solamente por puntos se mueve el alumno.
Profe, así, si es por punto, pues todavía es como el premio y castigo. Sigue siendo, Tenemos todavía mucho de la escuela tradicional y no logramos superar eso. sigue Yo siendo. creo también que yo me analizo ahora. ¿Será que es una falencia también de formación docente? ¿Será que algo tenemos que trabajar un poquitito más? Porque cuando hablamos de proyectos, muy pocos docentes saben elaborar un proyecto. Hay algunas carreras o de formación docente que vos le pedís un proyecto y se quedan ahí, ¿verdad? No te van a ejecutar nomás nada, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la mayoría lo hace. Lo hacemos, lo ejecutamos como docente, pero no lo evaluamos. Esa es todavía nuestra gran falencia. No tenemos ni un documento, no hacemos una evaluación de inicio, una evaluación intermedia y menos una evaluación final de cómo fue, cómo avanzó y cómo se logró hacer. Yo siempre apuesto mucho también a las ferias de ciencia, ¿verdad? Tendríamos que trabajar bastante las ferias de ciencia o de tecnología desde primaria, pero que le hagamos investigar a los niños, ¿verdad? Sobre, qué sé yo, proceso de plantas o árboles o fauna o flora, digo cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Pero que él investigue, que él haga su propio portafolio y después que evalúe y que le involucremos también a los padres. Nos vamos mucho en la teoría y no aplicamos. Esa parte de aplicar nos falta mucho, ¿verdad? Y llegamos hasta el tercero, ¿verdad? El alumno solamente hace una monografía, no ejecuta y seguimos así, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo se tiene que volver a analizar en el currículum de formación docente o meter una nueva capacitación fuertemente con formación continua, algo así, ¿verdad? Porque seguimos, no hay muchos cambios, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto, tenemos debilidades. Yo creo que desde la formación docente quizás tenemos esas debilidades. Hay que hacer ese autoanálisis como instituto también. Y de hecho que lo analizamos muchas veces, que en dónde fallamos cuando encontramos y nos vemos con muchos docentes con tantas debilidades en cuanto a lo que es la evaluación, porque ahí estamos en falta, estamos con la evaluación aún. Es un proceso. Yo siempre digo, llegó de 3 años para acá, de que encontramos cantidad de docentes que tienen esa necesidad de poder estudiar la evaluación, de poder conocer un poco más sobre la evaluación. Entonces, es un proceso de cambio que estamos de a poco logrando. Es prácticamente parte de nuestra cultura esto de que todo se hace a última hora. Ahora mismo estamos dentro con esta dificultad tan grande, con los problemas de Estado tan graves, ¿verdad? Que tuvo que reventar algo para que pueda surgir algo también a última hora. Hoy llega la vacuna y se puede por arte de magia, ¿verdad? Eso entre paréntesis, pero eso pasa a última hora siempre, ¿verdad? Entonces, tuvo que pasar algo fuerte, nos tuvo que golpear la cabeza para que podamos hacer. Y mismo pasa en la educación. Tienen que muchas veces llamarnos la atención o tiene que venir alguien para que podamos también hacer nosotros. Y en cuanto a lo que son ferias, desde el primer ciclo, perdón, desde la inicial, la educación inicial, tenemos cierre de año con ferias, rendiciones de cuentas con ferias que no son reales. Entonces, estamos fallando grandemente y muchas veces gravemente porque queremos mostrar cosas que no son reales. Hay situaciones de ciencias, yo mucho también trabajo con las ciencias, de ciencias de que no es práctico para el alumno y que muchas veces queremos desarrollar o hacemos en forma teórica y que el alumno no puede reconocer porque necesita de una práctica, de una practicidad. Entonces hay faltas en donde realmente tenemos que parar un poco y volver a decir, bueno, desde acá vamos a continuar. Hay muchos métodos, hay muchas estrategias que se deben de desechar y otras que se deben de adoptar. Y en cuanto a lo que es la evaluación de la media, este tema de proyectos se tiene que reencauzar. Tenemos que trabajar porque es parte de la promoción, o sea, se promociona al alumno con esto en el tercer curso. No hay dos etapas, hay 3 etapas, debemos de conocer un poquito de eso, ¿verdad? En el primer y segundo curso tenemos 2 etapas, primera etapa, segunda etapa.
Se suma las calificaciones, se promedia, se da una calificación. Sin embargo, en el tercer en el tercer curso hay 3 etapas. Primera, segunda y tercera etapa, que es proyecto. Se suma, se pondera y se hace una calificación, que muchas veces eso no se maneja. Más que se pone una calificación y proyecto por su lado nada más. Pero si hacemos realmente lo que nos dice la actualización de la educación media, se suma, se pondera. Se le da un porcentaje a proyectos dentro de las áreas específicas. Por eso que cuesta todavía dentro de lo que es media, porque cada supervisión tiene o interpreta de acuerdo a lo que se le explicó o lo que se le presentó. Y nosotros nos regimos a lo que son las supervisiones pedagógicas. Entonces también hay una debilidad allí en cuanto a comunicación efectiva. Bueno, para obtener, dice la calificación mínima 2, el estudiante debe lograr el 80% del total referido a las capacidades establecidas por disciplinas. Capacidad nacional, departamental e institucional. Y las capacidades establecidas por disciplina a nivel institucional, que es optativo. Por cada indicador logrado se otorgará un punto. Un indicador, un punto. No se puede poner 2, 3 puntos. Generalmente al trabajo práctico se le da introducción 3 puntos. Error. Introducción no es lo indicador. Introducción es criterio. Entonces, ¿qué yo quiero saber? Estoy dando un ejemplo ya. ¿Qué yo quiero saber dentro de mi introducción? Que el alumno identifique cuál es el tema de que está trabajando. Un punto. Que el alumno identifique la metodología de trabajo o presente la metodología de trabajo. Un punto. Que el alumno constate dentro de su introducción las actividades que realizaron. Un punto. Entonces ahí sí es 3 puntos. Entonces cuando el docente pone introducción 3 puntos, está mal. No puedo darle puntaje a un criterio. Introducción es un criterio. La elaboración de una introducción es un criterio evaluativo. Ese criterio debo de, nuevamente, desmenuzarlo a un indicador. Debo sacar de allí los indicadores que quiero. Desarrollo 4 puntos. ¿Pero qué quiero del desarrollo? Conclusión 3 puntos. Tengo que indicar qué quiero de cada parte de mi trabajo. Mismo con las monografías. ¿Qué quiero dentro de cada etapa o cada parte o cada fase de la monografía? ¿Qué es lo que yo quiero que el alumno logre? Y ahí se da un indicador, un punto. El puntaje general resulta de la toma del total de indicadores definidos sobre el cual se confeccionará la escala de calificación. Y el total se da de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. Se vuelve a tomar la misma fórmula, límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. Aquí, dentro de lo que es esto, para el 80% del total. Para desarrollar las capacidades se trabajan de esta manera. 70% de las capacidades desarrolladas deben ser capacidades a nivel nacional o de estándar. Y el 30% de las capacidades desarrolladas deben ser departamental e institucional. Se puede subdividir 15% departamental y 15% institucional, o 20% departamental y 10% institucional. ¿Qué significa eso? Vamos a la práctica para que podamos comprender. Aquí. Dentro de mi programa de estudio tengo las capacidades nacionales o de estándar nacionales. A lo que yo en la primera etapa voy a trabajar 30 puntos o 30 indicadores. Generalmente yo pongo números cerrados. 28 indicadores trabajé. De mis departamentales, yo trabajé, vamos a ponerle un 12. Y de mis nacionales trabajé 8. Le di por dar nada más. Sin embargo, yo tengo que considerar esto. 70% del 100 debo darle a mis capacidades nacionales. Y 30% debo darle a las departamentales e institucionales, de los cuales yo puedo darle 20% a las departamentales y 10% a las institucionales. O
De otra manera, 70%, siempre 70 a las nacionales, 15 a las departamentales y 15 a las institucionales. De esa manera debe estar distribuido mi desarrollo de capacidades o mi evaluación de las capacidades. ¿Se comprende? A partir de ahí sí ya puedo hacer lo que es mi distribución y mi escala. Entonces, yo tengo que reconocer, voy a trabajar de 50 puntos, voy a hacer mi primera etapa. Por eso que se hace la planificación anual. Mis 50 puntos voy a llegar a hacer mi primera etapa. Entonces, de los 50 puntos, 35 capacidades nacionales voy a desarrollar. 20 capacidades departamentales voy a desarrollar y 10 institucionales voy a desarrollar. O 15 departamentales y 15 institucionales. Estoy hablando de capacidades. Y las capacidades son amplias. Profe, ahí cuando estás haciendo la escala, viste que esto es un supuesto, ¿verdad? Porque la realidad es otra. Generalmente se asume dentro de lo que esto todas está las estándares, esto es lo que dice que esta forma tenemos que evaluar, ¿verdad? Sí. Tal, o en el momento nomás así le agrega, porque yo puedo tomar nomás las estándares o no debería ser así, ¿verdad? Porque en la práctica yo creo que se toma solamente las estándares y se evalúa con eso, ¿verdad? Sí. Y en realidad no debería ser así porque me dice aquí, claramente me dice, el 80% del total de indicadores de las capacidades establecidas, nacional, departamental e institucional, dentro del plan común y específico. Estamos hablando de las dos fases, ¿verdad? Plan común, plan específico. Me dice esto, en mi resolución me habla de la distribución de desarrollo de las capacidades, que el 70% del desarrollo tienen que ser de nivel estándar y el 30% departamental institucional, a lo que yo le distribuí un 20 y un 10 o un 15 y un 15. Esas son las recomendaciones que se dan, pero sí, la resolución nos dice que debo de trabajar de esa manera. Está distribuido de esa manera. Entonces, necesariamente debo trabajar, que en la práctica no se da, como decía vos, Freddy, en la práctica no se da eso. Generalmente se va con lo que es nacional, con lo que tiene en su programa de estudio o con lo que tiene en su libro, porque la mayoría trabajan con libros y cierran con eso, ¿verdad? No sabe sus departamentales o le hace un tatetí y le dice, este departamental, sin embargo, no reconoce si es departamental o no. Le da nada más como nombre departamental a los estándares, que no debe ser así. Mirta levantó la mano. Profe, una preguntita. Volviendo atrás, cuando es escolar básica se maneja competencias básicas, competencias no básicas. Capacidades. Capacidades. Bueno, capacidades básicas, capacidades no básicas. O sea, 70 y 30 también es la distribución. No. A las básicas 70, a las no. ¿No? 100%. Allí las capacidades básicas están establecidas en negritas. No te dice allí 70 y 30, sino que te dice las capacidades están establecidas en negrita y las no básicas no están, ¿verdad? Pero no nos dicen la resolución 70 y 30, o sea, vos podés utilizar un 80 capacidades básicas y un 20 no básicas, pero al 100% tenemos que considerar el proceso de ambas, ¿verdad? Entonces, actualmente sí solamente es básica, no entran las no básicas. Actualmente sí es solo básicas, Solo no básicas. tenemos no básicas en ninguno de los... Una preguntita, Las ¿por qué voy a recomendaciones, esto? siempre lo que dijiste vos, Mirta, siempre las recomendaciones fueron 70-30. Eso en cuanto Sí. a desarrollo, no evaluación, desarrollo. Por eso que no hay que confundir, ¿verdad? Mi pregunta va, profe, sí, para entender, profe. sí, En mi examen tengo mis capacidades básicas y no básicas. No en esta etapa, no en estos 2 años, ¿verdad? Que estamos teniendo. De que solamente para escolar básica es básicas. Capacidades básicas solamente. No tienen las no básicas. No se evalúan esas o no están dando luego. Una vez que el alumno completó
el 70% de las capacidades básicas, recién se le agrega las capacidades no básicas Así es, para la nota. 70-30, sí. 70-30 para la Desarrollos, nota. desarrollo. Ahora, para la evaluación en el nivel medio, ¿es también así? La evaluación del nivel medio es 80% del total. O sea, vamos Del total, sí, es justamente eso lo que quería llegar. No se discrimina nacionales, en departamentales, tu desarrollo. que le englobe el 80%, que Distribuir ahora bajó a tu desarrollo. 70%. Exactamente. En tu desarrollo lo que vas a distribuir 70-30. Pero para tu evaluación, por ejemplo, 28 más 12 son 50, más 8, 58. 80% de 58. Sí, sí, sí. Esto es en bachillerato Ayer me estaba confundiendo, profe. científico. Creo que otra compañera levantó la mano también. Mira. ¿Alguien levantó la mano? Sí, no, yo le quería responder nomás a Freddy más o menos cómo lo que es en la vida real, cómo se aplica, porque yo estoy a nivel medio. Generalmente esa parte, bueno, yo soy profe de matemática, tenemos nuestra capacidad departamental que descargamos en la página del MEC, donde hay algo específico que tiene que trabajar su respectivo alumno. Y la parte que corresponde a las institucionales, generalmente algunas instituciones ya están organizadas y tienen nuestros indicadores establecidos que ellos tienen un criterio que utilizan dentro de la institución. Por ejemplo, con una de ellas, por ejemplo, te decía que vos tenías que observarle a tu alumno si el alumno sonaba el himno nacional en posiciones y llevaba sus melodías de gala que correspondía, que si él entregaba a fecha su tarea, porque eso era parte como una responsabilidad y eso vos tenías que evaluarlo. Vos no le comunicas eso al alumno, pero ellos tenían una planilla donde vos eso vas controlando. Compañera, discúlpame. Es demasiado interesante lo que estás comentando, porque yo, por ejemplo, soy de escolar básica y hay mucha interferencia y no te escuchamos claramente, porque hay una compañera que tiene el micrófono abierto. No, ya, así que simplemente por eso. Porque es demasiado interesante, porque es una historia de la vida real, ¿verdad? Ya le apagué la Entonces, compañera. para poder mejorar un poquito el audio, para que todos podamos escuchar. Ahora se escucha. Ahora se escucha. El micrófono suena. Ahí. Ahí. Y cada institución ya tiene un criterio que es lo que ellos le llaman sus indicadores institucionales y con eso se trabaja. Se evalúa en la primera etapa si el alumno cumplió con esos indicadores y de eso se extrae el porcentaje, como también del trabajo que se realiza en clase, en la parte de las capacidades departamentales también se evalúa y con eso se evalúa también la parte de las capacidades nacionales y de eso se saca la nota. Sí se hace en la vida real, en la institución, así como plantea el programa. Sí. Eso es más, profe, le quería. Gracias. Sí, de hecho que hay instituciones que trabajan muy bien. Por eso les digo que el Departamento Central al menos tiene sus capacidades departamentales. Las instituciones deben de gestionar las capacidades departamentales y yo como docente del nivel medio también. No puedo quedarme con que no hay nada más o no me dieron, ¿verdad? Es parte de nuestro trabajo y tiene que ser parte también de nuestros documentos de tenencia obligatoria, ¿verdad? Entonces, sí existen las capacidades departamentales y se supone que las institucionales mínimamente 5 puntos hay. Mínimamente 5 puntos hay. Entonces, considero esos 5 puntos como capacidades que yo otra vez voy a establecer en indicadores. Por eso que cuando hablo, por ejemplo, de 28 puntos, no estoy hablando de capacidades, estoy hablando de indicadores que se desprenden de esas capacidades. Porque generalmente 28 capacidades no hay desarrollar en una primera etapa. Pero es de esa manera, las capacidades se distribuyen otra vez en los indicadores y es el 80% del total de la suma de las nacionales, departamentales e institucionales en bachillerato científico. Claro, hasta allí, ¿verdad? Bueno, tenemos otra vez 3 periodos de la evaluación.
La primera instancia es la sumativa. Nos dice que en el primer y segundo curso el periodo ordinario se organiza en 2 etapas. En cada etapa se valorará el desarrollo de las capacidades establecidas. Nuevamente nos repite allí, nivel nacional, departamental e institucional. En el tercer curso el periodo ordinario se organiza en 3 etapas. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa es proyecto. Entonces, de esa manera se distribuyen. La calificación del estudiante en proyecto se determinará en la tercera etapa, nos dice ahí claramente. El estudiante aprueba el tercer curso del bachillerato científico cursado con la obtención de la calificación final mínima 2 en todas las disciplinas y la calificación final mínima 2 en proyecto educativo. Necesariamente debe pasar para que pueda aprobar o promocionarse. El alumno también puede aplazarse en proyecto. Y tenemos muchos casos de que también alumnos se aplazan en proyecto. Entonces, en la tercera etapa solamente se le da a proyecto. El resto ya fueron cerrando. Pero acuérdense que proyecto considera algunas capacidades de cada área. No solamente uno o dos profesores son los responsables. El plantel de docentes, más todavía del plan específico, son los responsables del proyecto educativo del tercer curso. En el periodo complementario, tienen derecho a este periodo, a esta etapa, el estudiante que haya reprobado durante el periodo ordinario una o más disciplinas del plan específico, optativo o plan común o el proyecto comunitario. Puede dejar el 100%. El total de las áreas de las disciplinas puede dejar. En el periodo de regularización tendrá derecho a ser examinado en este periodo el estudiante que haya reprobado en el complementario hasta el 30% de las disciplinas correspondientes al énfasis. O sea que, y ahí abajito dice, en caso de que el 30% de la disciplina resulte un numeral con decimal, igual o mayor a 5, se redondeará en el numeral inmediato superior. 30% del total siempre se sabe. Sería, ¿cuántas áreas tenemos en la educación media? Depende, algunos tienen 16, 17. Por allí, sería el 30%. Para que tenga derecho a regularizar. Complementario, actualmente se hacía en diciembre, según la resolución, en diciembre y regularización en febrero. Actualmente tenemos complementario en febrero y regularización en marzo, con esta resolución. Y la resolución 602 que nos dice el 70%. Cambia un poco también el porcentaje. Eso es en cuanto al bachillerato científico. Repitencias, sí se repite cuando el estudiante no cumple con los criterios de promoción establecidos en el periodo ordinario o complementario o de regularización. Y repite la disciplina o el área y o proyecto educativo reprobado. ¿Puede repetir por proyecto? Sí, puede repetir por proyecto. Generalmente no se le da, pero se le da que pueda hacer un examen, no es de regularización, extraordinario que se solicita en el ministerio cuando el alumno se aplaza en el tercer curso. Eso es lo que generalmente se da. Y acá hay un ejemplo. Cuando tiene la segunda etapa 1, sabemos que ya no se suma, va a complementario. Esto en cuanto a primero y segundo curso. Tenemos 2 etapas. Cuando en la primera etapa tiene 1, pero en la segunda etapa repuntó, sí se suma y se promedia a prueba. En el tercer curso, primera y segunda etapa, y la tercera etapa es proyecto. Entonces, de esta manera se trabaja. Aquí ya se suma directamente el área, como tiene 1, perdón, no se suma, sino que tiene calificación 1, se suma, se promedia entre 2. Aquí tampoco se suma y en la tercera etapa solamente va lo que es proyecto educativo y también tiene derecho a un examen complementario. Entonces, en cuanto a lo que tenemos como, y esto tenemos dentro del ejemplo de la actualización de las capacidades. En ese material tenemos. Cantidad límite que se puede dejar en regularización, aquí está. En el primer curso, estas son las énfasis, el total de disciplinas y hasta cuánto se puede dejar para regularización. 4 áreas para regularización. Y en el segundo curso lo mismo, aumentó la disciplina 14
y se puede dejar también hasta 4. ¿Preguntas hasta allí? No. Pasamos al técnico. El bachillerato técnico también está distribuido por un plan común, plan específico y optativo. Por disciplina, por curso, se valorará también los aprendizajes de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. En el tercer curso, además de evidenciar el logro de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales, se valorará el logro de las competencias establecidas en el nivel según énfasis. Y eso va dentro del proyecto también. Están las competencias que son según el énfasis. Entonces se plantea a través también de un proyecto. En el plano optativo se valorará por disciplina o módulo el logro de las capacidades establecidas a nivel institucional. Eso no cambia. Si cambia, la resolución no es la misma. La resolución 3/2009 está vigente para lo que es educación media, que se llama valoración de los aprendizajes para la promoción de estudiantes de la educación media. En este material está planteado para ambos bachilleratos, bachillerato científico y bachillerato técnico. Sin embargo, lo que está planteado para el científico ya no tiene validez, porque la resolución de 2014 deroga lo que es la parte científica. Sin embargo, para lo que plantea en esa resolución, sigue vigente para bachillerato técnico. Entonces, sigue vigente esta resolución 3/2014. La escala de calificación en esta modalidad, el nivel de aprendizaje de los estudiantes se expresará por medio de una escala numérica de 1 al 5. Y aquí está la diferencia. Para obtener la calificación mínima 2, el alumno debe de lograr el 80% de los indicadores asociados a las capacidades con proyección estándares nacional de contenido. O sea que el 80% de las capacidades nacionales referidas a las competencias generales, el 80% de los objetivos establecidos. O sea, lo que está aquí debajo es lo que encierra esto, el 80% de las capacidades a nivel nacional. 80%, se hace la escala del 80% a nivel nacional y luego se le suman las departamentales y las institucionales. Esa es la diferencia entre técnico y científico. El anterior era del total, se hace 80%. Aquí es solamente de la nacional el 80% y luego se le suma la departamental y la institucional. ¿Se comprende? Ahora, la pregunta está. Profe, ¿llega a un 100% o no? Como si yo ya le hago una ponderada del 80% del total de estándar, Sí. ¿llego a un 100 con las demás? Sí, siempre. Siempre, solamente que se le suma después. Pero la escala va a ser del 80% del puntaje, o sea, de la cantidad solamente de las nacionales. Ejemplo, vamos a ejemplo, para poder salir de dudas. Vamos aquí. Vamos a suponer que, quedó trabado ahí. Ahí está. Vamos a tomar el ejemplo de anterior, ¿verdad? 28 más 12 más 8. El bachillerato científico era la suma del total y el 80% de todo. Sin embargo, y este es mi 100%. 28, 30, 40, 48, ¿verdad? Este es el 100%. Y decía el científico el 80% del total. De 48 saco el 80%, 48 por 80, para que sea mi límite inferior. Sin embargo, de la media, pero técnico, es 28 más 12 más 8. 48 sigue siendo mi 100%, pero voy a hacer 80% de 28, no de 48. Esa es la diferencia. Por eso que a veces se dice, los alumnos del técnico tienen más posibilidades de no aplazarse,
porque tienen más facilidad en cuanto a su criterio evaluativo. Es el 80% y aquí baja la escala. Aquí el 80% de 48, ¿cuánto va a ser el límite inferior? Límite inferior es 48 por 8. ¿Despiertan qué? 38,4. 38. Entonces, a partir de 38 voy a hacer mi escala. Sin embargo, aquí mi límite inferior va a ser 28 por 8. 22,4. 22. Sí, 22. 22. La diferencia que hay entre 38 y 22 es grande, ¿verdad? Entonces, en la media, de esta manera trabajamos. Límite inferior es 22 y a partir de allí, pero llego otra vez al 48. Consulta. En el científico, Sí. debo sumar todas las capacidades primero, o los indicadores que yo me fui Todos los trabajando, ¿verdad? El estándar, el departamental y el institucional, y luego yo saco el 80% que es del 48, ¿verdad? Perfecto. Y Así es. el técnico, solamente de mi estándar yo le aplico el 80%. Sí, solamente de... Realmente es muy... es grande la diferencia, mucha diferencia. Sí, pero hay que también reconocer que la parte técnica es más práctica. Entonces, por eso es que en el plan específico más bien está la practicidad y el límite inferior cambia totalmente. Ahora, planteo para los compañeros que son de las supervisiones, porque tenemos compañeros de supervisiones. ¿Cómo manejamos, qué recomendación le damos a un docente que se va y te pregunta? Lo mismo, la misma escala, pues acá ya ven ustedes la diferencia. Este es científico. Y necesito que me respondan las compañeras de la supervisión. Este científico, este es técnico. Voy a tomar la misma escala del científico en el plan común, en el bachillerato técnico. O voy a tomar lo que me dice la escala de la resolución 3. Pregunto a las compañeras de la supervisión. No es cáscara de banana, quiero solamente escuchar cuál es la respuesta que se le da a los compañeros. ¿Está Cindy? ¿Dónde está Cindy? Hola, profe, ¿qué tal? Buen día, buen día. Ayúdame. ¿Cuál es la respuesta que le podríamos dar los compañeros? Porque esa es la pregunta Bueno, que hacen los docentes. sí. En primer lugar, no recibimos la consulta. Esa es la realidad. No se recibe la consulta. En segundo lugar, no se recibe la prueba que van a aplicar ellos, como antes se remitía a la supervisión para verificar y todo eso. Ahora, actualmente, y más con esta pandemia, si bien el año pasado salió para educación permanente que tenían que acercar a la supervisión para verificación el instrumento que iban a aplicar, te cuento que en estos años que yo estuve, jamás me preguntaron, compañera, voy a aplicar el 100%. Cindy, se perdió, creo que Cindy. Nuestra resolución 602. Sí, entonces no hubo preguntas. ¿Quién más está en la supervisión? Gracias. No. ¿A alguien le preguntaron alguna vez? O los que están en la educación media, se preguntaron, los que están,
Porque algunos tienen su plan común, es profesora, por ejemplo, de un plan común de castellano, por ejemplo, y están en el técnico y están en el bachillerato científico. ¿Cómo evalúa? O matemática, Sonia. Sonia, tenés experiencia técnico y científico. ¿Es igual la evaluación? Sí, profe, es igual porque matemática es en plan común. ¿Y cuál utiliza? ¿El 80% del total o el 80% de tu? El 80% del total. Del total. Bueno, y esa es la pregunta del millón siempre, ¿verdad? En realidad, la resolución 3 solamente queda para lo que es bachillerato técnico. Y cuando hablamos de técnico, hablamos del plan específico. Entonces, se opta por lo que el plan común considere también el 80% del total. Eso es lo que se opta. Se optó como cultura evaluativa ya, es parte de nuestra cultura evaluativa, vamos a decirlo universal, o sea, dentro de lo que es nuestro país, ya se opta de esa manera. En el plan común se opta por el 80% del total de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. Y solamente la resolución 3 entonces queda para lo que es el bachillerato técnico con su plan específico. Entonces, para poder manejar de esa manera. No te dice la resolución, vas a hacer de esta manera así en el plan común y en el plan específico, ¿verdad? Pero como cultura evaluativa ya se optó. Entonces, esa es la respuesta que se da desde las supervisiones y desde las direcciones departamentales. Entonces, quedamos con eso. Porque si no vas a... Pero yo me estoy confundiendo entonces. Sí. Porque el documento anterior decía el 80% del total, de la suma total de las capacidades o lo que sea, ¿verdad? Pero en el técnico decía el 80% de las estándar. Sí. ¿Verdad? Sí, un va a ser para el documento, plan específico. pero dice plan específico o dice... hace esa salvedad. No, hace la salvedad, dice el bachillerato técnico. Por eso que es siempre una... Yo la respuesta que doy, siempre digo, si la resolución 3 no te dice plan común y plan específico, se opta para los dos, plan común y plan específico, el 80% de las estándares. Esa es la respuesta que doy. Pero mi respuesta contradice a toda la cultura evaluativa del nivel nacional. ¿Entendés? Por eso que se opta por... Y ahí lo que tenemos, profe, y ahí lo que tenemos entonces esa controversia, que es lo que está diciendo el compañero, que de repente vamos en contra de la costumbre paraguaya, porque al analizar el documento se entiende que es para tanto la parte del plan común como para la parte específica. Pero la mayoría está aplicando lo que es la resolución 101 para el plan común. Y solamente para el plan específico aplican este del 80%, pero del estándar normal nacional nomás. Sí. Interesante este debate es porque cómo justificamos nosotros, ¿verdad? Entonces, Cindy y a la profe, entonces, ahí, vos que sos abogada, Cindy, entonces ahí hay una laguna o lo estamos interpretando mal y lo hacemos porque ya se hace así y todos los hacemos todos. Oye, ya por ahí, Gina, según el documento, yo ahí. Según el documento está mal. Según el documento te dice que... Y para mí está mal. Según el documento está mal, pero... Sí, para mí está mal también. En la práctica no hay una institución, porque a nivel departamental les hablo que de varias ciudades en supervisiones estuve haciendo la encuesta. Ninguna supervisión maneja desde lo que es la resolución misma. Maneja como cultura evaluativa, ya que el 80% se le da al plan común, o sea, los criterios evaluativos se le da al plan común, lo mismo que el bachillerato científico, y solamente al plan específico del bachillerato técnico se le aplica la resolución 3. Esa es la respuesta. Ahora, yo voy a empezar a investigar hacia mi zona de influencia, profe, y después les voy a reportar cómo manejan el nivel inicial, el nivel medio
porque es muy importante, porque así como dice el compañero, realmente para mí es así como, como estábamos diciendo, está mal aplicado, pero es lo mismo que cuando tenemos este siguiente ejemplo. Esto es en la parte evaluativa, pero yo tengo un ejemplo que mucho estoy luchando, es en cuanto a la división del sistema educativo nacional. Se dice, por ejemplo, que nivel 3 es educación permanente. Y si nosotros vemos, se divide el sistema educativo nacional en niveles y modalidades, dice, pero después te habla de la educación del régimen general que se divide por si es formal, no formal, refleja, y en la parte formal entramos nivel 1, 2 y 3. Nivel 1 es escolar básica, nivel 2 nivel medio y nivel 3 educación superior, pero casi todas las supervisiones e incluso documentos que emanan del MEC Central, yo suelo decirle a la gente, y muchos ya cambiaron, modalidad es educación permanente, no es nivel 3. Nivel 3 es educación superior y ahí tenemos así este caso, ¿ves? Es un uso y costumbre ya muy arraigado que está mal. Está mal, sí. Así es. Por eso que si vamos a ir, por eso siempre les digo, de un principio les dije, tenemos que considerar las resoluciones. Vamos a pero chocar contra todo lo que es nuestra cultura evaluativa, porque tenemos bien arraigada nuestra cultura evaluativa. Y por eso quise preguntar a los compañeros cómo manejan, ¿verdad? Porque esa es la forma de que se maneja. La resolución 3, nos dice la resolución 3 que es para educación, perdón, para educación media técnica. Ahí no especifica plan común, plan específico. Si vamos a ir por lo que dice la resolución. Y la resolución 101 específicamente dice para bachillerato científico, con sus énfasis. Tampoco especifica plan común, plan específico, sino que dice bachillerato científico, bachillerato técnico. Entonces, cuando voy a considerar como resolución, considero como bachillerato, no como parte de sus planes. Ahora, la práctica me dice otra cosa. La cultura evaluativa me dice otra cosa. Luchar contra eso, hasta ahora, los años que estoy dando evaluación, estoy presentando de esta manera. La resolución me dice así. Después me viene y dice, profesor, pues, nada, ninguno hace así. La supervisión me dice que está mal lo que vos decís. Entonces, profe, lo que se dice, ¿verdad? Y ya no tenemos que manejar de esa manera. Profe, La resolución, sí. pero si partimos luego del documento que salió el año pasado, hasta el número de la resolución pusieron mal. Sí. 9 o algo así pusieron, porque nadie ni sabe ni maneja, no hay que generalizar, pero ahí desde arriba luego me van a decir, ay no, pero fue error de tipeo. Y todo el mundo empezó a buscar la resolución 9, que era de bachillerato técnico, ni no sabían dónde estaba, pero había sido era la 3. Sí, está mal. La 600 está mal planteada de esa manera, ¿cierto? Y la resolución 3 también, mucho no se conoce porque no viene como resolución, el nombre dice valoración de los aprendizajes. No habla como criterios, sino que habla como valoración de los aprendizajes. Y es tan rica esa resolución porque por cada área otra vez nos presenta cuáles son las capacidades de proyección estándar. Incluso matemáticas está allí para el técnico, las áreas con su proyección estándar. Y tenemos bastantes materiales en nivel medio, pero que la pregunta, ustedes saben que la pregunta esta le lancé a una persona a nivel medio y no me pudo responder. No, y así es, profe. Un alumno que mañana, tarde y noche en estas vacaciones, febrero otra vez me dijo, profe, ya viste, profe, me da la respuesta correcta, ¿cuál es lo que voy a trabajar? Entonces tuve que empezar a investigar con algunos compañeros de estas instancias, y no me dieron la respuesta según la resolución, sino que según lo que entiendo. Y interpretaciones hay mucho, pero la resolución nos dice claramente cómo trabajar. Entonces, le digo a Sonia que va a cambiar, no sé si va a cambiar porque su institución y su supervisión plantea de esa manera. Eso es lo que va contra lo que dice la resolución. Entonces, de ahí no va trabajando hasta que peleemos que realmente no es así. Pero en un momento dado tiene que cambiar, se tiene que trabajar según lo que se plantea. Bien, otra pregunta.
Creo que hasta ahí ya bastante aclarado está. Alguno queda en la nebulosa, va a quedar otra vez en el tintero. Pero es para que podamos investigar y que podamos llegar al debate. Ahí, en tu escala, ¿podemos ir a tu escala otra vez, a la que estabas haciendo? Sí. Ahí yo interpreto y que el alumno a partir de 38 en el científico él aprueba con 2, ¿verdad? Sí. Y en el otro a partir de 28 él ya pasa. Sí. Esa es la gran diferencia en el técnico. 22, a partir de 22. 22. 22 es el para que me dé calificación 2. Y aquí 38 es para que me dé calificación 2. Mi escala va a partir de 38 y aquí mi escala va a partir de 22. Se va a extender bastante para cada número y aquí es mínimo. Porque el límite inferior es 38 y superior 48. Y hacemos límite superior menos límite inferior, aquí ya es 10 nada más. 1, 11. Y 11 dividido 4 me sale 3. Me sobra 2. 3 números a cada calificación le voy a dar para distribuir mi escala. Sin embargo, aquí, límite superior 48 menos 22 me sale 26. Más 1, 27. 27 dividido 4 me sale 6. 6 por 4, 26. Aquí distribuyo de a 3 y aquí distribuyo de a 6. La diferencia que hay. ¿Puedes anotarnos la fórmula, profe? ¿Cuál era esa? Límite superior más no sé qué cuánto. Vamos a hacer otra vez el ejemplo para que sea claro. Límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. Límite superior era 48 menos 38 más 1 dividido 4. 48 menos 38 es 10. 10 más 1, 11 dividido 4 me sale 2, nomás luego. 2 y qué. 4 por 2, 8. 11 y me sobra 3. Residuo 3. Entonces ahí hago mi escala. Hago todo ya para que puedan ustedes. A ver, otra vez. 38. Como me sobra 3, le voy a dar a 3, 4, 2. 3, 42. 38, 39 y 40. Calificación 2. 41, 42, 43. Calificación 3. 44, 45 y 46. Calificación 4. Y 47 y 48, calificación 5. Eso es en cuanto a lo que es. Profe, yo no sé si me perdí o ya dijiste en la clase anterior. ¿Dónde está, en algún documento de escolar básica, está ese, cómo distribuir cuando te sobran la nota, el 342, la fórmula? Bueno, hay un documento, tengo que buscar en qué documento, no me acuerdo ahora mismo. Pero hay un documento en que te habla la distribución de la fórmula. El primer residuo va a la calificación 3. Si sobran 2, va a la calificación 3, 4. Y si sobran 3, va a la calificación 2. Voy a buscarte el material y te paso, pero no recuerdo ahora cómo se llama. 3, 4, 2. Esa es la forma de la distribución. Sí, Mirta. Para mí que está en escolar básica, profe, esa escala. Está en escolar básica, tengo que buscar el material para decir. Hay que ver si en el 525 está. Voy a leer otra vez 1525 para no mentirte. Dividido 4. Nuevamente aquí la escala cambia. 48 menos 22 más 1 dividido 4. Se dan cuenta que aquí la diferencia. 48 menos 22 es... ¿Cuánto? ¿26? No me equivoco.
¿Sí? 26, 27, más 1. Sí. 4 me da 6. 6 por 4, 24, me sobra 3. ¿Está bien? Corríjanme acá. Entonces voy a distribuirle a 6. 22. 22, 23, 24, 25, 26, 2, 4, 5, 27, y como me sobra 3, voy a darle uno más. 28, uno más. 2, 4, 6, 7, multiplicación 2. 29, 30, 31, 24, más 3. 36, 40, 4, 42, 45, 46, 47 y 48. ¿Dónde me quedé? Me equivoqué aquí en una parte. 2, 4, 6, 7 también. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. 27 dividido 4, 4. El 42 repetiste, profe. Ah, perdón. Ahí está. En una parte me equivoqué. Ahí sí. Ahí está. La diferencia que hay entre el científico y el técnico. Con el mismo puntaje. Y eso tenemos que manejar, porque los que están en técnico de esta manera tienen que evaluar y de esta manera el científico. Y generalmente en el mismo colegio, mismo docente es del técnico y del científico y utiliza la misma forma de evaluación, o sea, los mismos criterios. Y está mal. El alumno del científico se evalúa de una manera y el alumno de la técnica del técnico se le evalúa de otra manera. Entonces hay que considerar las resoluciones. Ya había terminado. Bueno, ¿preguntas hasta allí? Quiero nomás decir que es un placer tener clase contigo. Realmente es un lujo tenerte como mentora, profe. Gracias, profe. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? O sea que dentro de lo que nosotros como evaluadores tenemos que aprender bien, entonces es que tenemos que tratar de cumplir las normativas que dicen en la resolución. Aunque tenemos que partir también de la base que la ley de la educación superior, la ley de la educación dice que el currículum es flexible. Probablemente al utilizar esa pauta es que los colegios están siendo flexibles a la hora de evaluar. Porque si aplicamos lo que dice la resolución, entonces los rendimientos de los alumnos a lo mejor va a variar demasiado también. Y por eso seguro que los colegios optan en esa flexibilidad operar de la forma que están haciendo. Bueno, voy a suspirar y te da la respuesta. Se hace de esa manera por desconocimiento, no por esa opción. Esa es la respuesta. No se conoce, las resoluciones se manejan de una sola manera, se maneja un solo criterio y se evalúa de esa manera. No dice la flexibilidad del currículum, no considera eso, sino que se desconoce, y más se desconoce la resolución 3/2009. Esa es la que más... Profe, es Sí, excelente, pero excelente aceptar esa postura para mí es demasiado bajo, porque no puedo yo decirle a mi director, o sea que mi directora no puede no conocer. No puede ser que la directora de la institución no pueda controlar de que el sistema de evaluación del nivel medio no se esté cumpliendo de acuerdo a las reglamentaciones legales. Para mí es demasiado, no sé, irresponsable aceptarle. No sabe. ¿Cómo no va a saber cuántas promociones entonces estamos dando sin cumplimiento legal de la evaluación?
Y te vuelvo a repetir, no sabes. Estuvimos haciendo mal entonces, esa es la triste realidad. Sí, trabajamos mal. Quizás no hicimos por mala actitud, no hicimos porque queríamos, ¿verdad? Es por desconocimiento. Y yo les digo que hasta ahora seguimos arrastrando ese desconocimiento en el nivel medio. Hay mucho desconocimiento en cuanto a los criterios de evaluación y va a llevar tiempo para poder comprender, porque ustedes van a ir a chocar con un grupo de compañeros a quien le van a decir, estábamos haciendo mal el trabajo. ¿Y quién te dijo? Y le van a decir a la profesora Ruth, mamá y copiaje y también, ¿verdad? Entonces, porque esa es la respuesta que se da. Yo recibí muchas veces, andé con profesora Amada. Profe, no es así. ¿sabe es qué? Solución Profe, de manera, ¿verdad? yo ya estoy tentada a hacer esa consulta, así como dijo el compañero, es un placer tenerte como mentora y me trajiste esa luz, porque evaluación es un tema delicado en todo el Paraguay. Las evaluadoras, los evaluadores, la mayoría, según sondeos y experiencias, son mezquinos con lo que saben, pero ahora, como se dice, ay, me iluminaste, está ahí y la ley dice tal y cual cosa. Vamos a chocar, espectacular, pero vamos a buscar la estrategia como nuevos evaluadores, cada uno desde su rol, justificando el por qué se tiene que aplicar esta resolución y en esto con respeto, seriedad, amabilidad e iluminarle al otro compañero para que pueda aplicar la nueva forma este año, por ejemplo. Eso va a ser para mí, desde supervisión, una meta nueva que tengo. Yo voy a conversar con mi compañera técnica que está encargada del nivel medio, que le quiero hacer primero el sondeo para saber cómo está, porque en mi caso, para mí, ella es mi luz, mi compañera. Pero quiero saber ahora esto, si está o no, y ahí voy a darme cuenta si es el proceso, después comparto, pero no es para decir, ay, no sabía, sino que para saber cómo estábamos nosotros aplicando en el nivel medio. Y otra cosa, profe, la teoría del residuo que preguntó el compañero, estaban en los materiales de fascículos de evaluación. Yo, por ejemplo, revisé los fascículos nuevos del tercer ciclo y del segundo y no encontré más en el nuevo. En los anteriores estaban, pero en el material de evaluación de educación permanente está explicado paso a paso la teoría del residuo. Sí, sí. De hecho que hay un material de evaluación que ya no está vigente, pero es buenísimo, es muy lindo tener, que es fascículo de evaluación de la educación escolar básica. Que también les voy a compartir para que ustedes puedan tener, porque van a encontrar allí varios criterios que se siguen trabajando y que ya prácticamente no está, pero en la práctica no está documentado, sino que en la práctica está. Entonces, sí les voy a compartir también del año 2004, creo que les voy a compartir, para que tengan.